Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Gracias por estar del otro lado, como siempre, diariamente en la pantalla de TV Ciudad para actualizar la información. Sí, si te parece, empezamos Sí. por una que surgió en esta jornada. La policía uruguaya capturó al suegro de Sebastián Marcet en una chacra en Empalme Olmos, en el marco de un operativo que buscaba al cuñado de Marcet, quien tiene una alerta roja de Interpol. La fiscal de Pando, Silvia Blanc, dispuso que el suegro del narcotraficante quede en libertad a disposición de la justicia. El hombre va a seguir siendo investigado, de todos modos, por posesión ilegal de armas. La policía no descarta que Marcet se encuentre en Uruguay o que pueda ingresar al país en cualquier momento. Y en conferencia de prensa se señaló que hay alertas e investigaciones abiertas para capturar al delincuente uruguayo. En instantes tendremos el desarrollo de esta información. Y lo que ya tenemos son los titulares. Un tribunal de apelaciones habilitó tomarle declaración anticipada a 6 testigos de crímenes contra personas uruguayas ocurridos durante la dictadura en Argentina, entre los que figuran los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La Federación de Trabajadores de ANCAP realiza un paro de 24 horas en rechazo a lo que consideran una privatización del ente, tras la búsqueda de socios para producir y comercializar cemento Portland. El jefe de policía de Maldonado, Herodes Ruiz, dijo que en un momento dejó de confiar en el ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien lo destituyó del cargo de jefe de policía de Montevideo en octubre de 2020. La Fiscalía y el Ministerio del Interior investigan la denuncia de 2 mujeres privadas de libertad que fueron secuestradas y torturadas por un grupo de reclusas en la cárcel femenina de Colón. Tras la polémica por el uso de radares en rutas nacionales, la Fundación Gonchi Rodríguez destacó la importancia de este instrumento de control para tener un sistema de tránsito seguro. La Sociedad Uruguaya de Tabacología cuestionó el lobby de algunos empresarios para ingresar a la Comisión Asesora de Control de Tabaco y afirmó que el país está retrocediendo en la lucha contra el consumo de cigarrillos. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación reclamó mayor atención a los problemas de salud mental y adicciones de las personas privadas de libertad para prevenir el tráfico, el poder del narcotráfico y la violencia dentro de la cárcel. Estudio de factibilidad de la Universidad de la República señala que están dadas las condiciones para llevar a cabo la realización del Instituto Nacional de Vacunas. La inversión requerida ronda los 30 millones de dólares. La campaña electoral en Argentina se vio paralizada este miércoles tras la muerte de una niña de 11 años en el partido bonaerense de Lanús, luego de que 2 hombres en moto la golpearan para robarle un teléfono celular en la puerta de su escuela. La policía brasileña detuvo este miércoles de manera preventiva al exdirector general de la Policía Federal de Carreteras. La operación investiga una supuesta injerencia en la segunda vuelta presidencial de 2022 para beneficiar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Bienvenidos y bienvenidas también a la información a través de Uniradio 107.7 de FM en Capital y Cercanías, radio de la Universidad de la República, que se puede escuchar por la web uniradio.edu.uy. Los siguientes son los móviles de arranque. Y tenemos a 2. Tenemos justamente a los móviles de arranque que estaba recién mencionando Natalia. Vamos al primero. Bienvenido. Y Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la puerta del Ministerio del Interior, como bien lo decían ustedes, hoy en un operativo policial realizado en la zona de Empalme Olmos, mientras se buscaba a Mauro García Troche, cuñado de Sebastián Marcet. La policía logró capturar a su padre, al padre de Mauro García Troche y de Yanina García Troche, esposa de Marcet, el suegro del narcotraficante que por estas horas es buscado. Quedó en libertad, quedó emplazado simplemente por tener un arma vieja que no estaba en regla. Estaremos ampliando en unos minutos. Gracias, Diego Martini y equipo. Ahora el otro móvil con Martín Duarte, Palacio Legislativo. Adelante, Martín. Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Sí, en la jornada de hoy hubo mucha actividad aquí en el Parlamento, en particular en la Comisión de Industria del Senado, donde recibieron a las autoridades del Ministerio de Industria y Energía, a Omar Paganini, el ministro, y también al director de ANCAP, al presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, justamente por el tema de asociación de ANCAP con un privado en el negocio del Portland. Vamos a estar haciendo consideraciones, estuvieron brindando declaraciones hace algunos minutos y también una movida en las afueras del Parlamento del sindicato de FANCAP. En un ratito detallamos todo lo que pasó en esta jornada.
¿Puede haber novedades en la política nacional de prevención de distintas enfermedades a través de las vacunas? Bueno, empieza a responder mientras presenta su informe de hoy, o por lo menos lo adelanta Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Sí, puede haber novedades, o al menos puede llegar a verlas, porque ya se empezaron a dar los primeros pasos y en ese sentido mañana la Universidad de la República va a presentar un informe de factibilidad que hizo con respecto a la posibilidad de implementar en nuestro país un Instituto Nacional de Vacunas. Ya se comenzaron esos estudios, ya se culminaron y los resultados fueron muy buenos. Así que hoy vamos a estar en el informe de esta tardecita noche, presentando cuáles fueron algunos de los resultados de este estudio vinculado a la posibilidad de tener un Instituto Nacional de Vacunas en nuestro país. El secretario de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, Diego Rodríguez, cuestionó a las y los distribuidores de tabaco y cigarrillos que pidieron formalmente ayer ante la ministra de Salud Pública, Karina Rando, ingresar a la Comisión Asesora de Control del Tabaco. Lo que estamos solicitando es la integración de la Comisión Asesora para el Control del Tabaco. También le estamos solicitando a la ministra más inspectores. Nosotros consideramos que esto es lobby, es estrictamente lobby que están haciendo los distribuidores de tabaco. Según el convenio marco que Uruguay ratificó bajo el gobierno de Valle en el 2004, ese propio convenio los define como industria. O sea, estamos hablando de que la industria está solicitando ingresar a un ámbito de decisión que decide las políticas de tabaco. Y ahora, a propósito de la detención y la posterior puesta en libertad del suegro de Marcet, informa desde uno de los móviles Diego Martini. Diego, ya diste el avance hace un ratito, ahora te seguimos con atención. Así es, compañeros. Bueno, hoy en un operativo que realizó la Policía, Investigaciones de nuestro país, en contacto también con Interpol por estos pedidos de captura internacional que hay emitidos por parte de Paraguay y Bolivia por el entorno de Sebastián Marcet, también obviamente del narcotraficante, se estaba en búsqueda de Mauro García Troche porque se tenía la información de que podía estar en una chacra en Empalme Olmos. ¿Y por qué una chacra en Empalme Olmos? Bueno, hace unos años, en 2020, la policía uruguaya, a través, obviamente, de algunas investigaciones que se hicieron de lavado de activos, a través de algunas alertas que despertó Marcet, sobre todo en la UIAF, a través del Banco Central, se dio cuenta que parte de la estructura de Marcet vinculada al narcotráfico lavaba activos en nuestro país a través de diversas empresas, a través de diversas propiedades, a través de autos de alta gama y a través de algunas chacras, y una de ellas estaba justamente en Empalme Olmos. Bueno, hasta allí fue la policía, no encontró a Mauro García Troche, pero horas más tarde se hizo presente el padre de Mauro García Troche, que también es padre de Gianina García Troche, la pareja actual de Sebastián Marcet, con quien tiene 2 hijos. Bueno, la policía lo detuvo a esta persona de 61 años, que fue dirigida obviamente a la Fiscalía de primer turno de Pando. Se le incautó una pistola, una escopeta, mejor dicho, vieja, y algunos elementos electrónicos, celulares y computadoras. Sobre esto habló Juan Rodríguez, director de investigaciones de la policía, y esto decía. Marcet es un fugitivo y otros que se vinculan a él son fugitivos requeridos por Paraguay. En ese contexto, Uruguay participa en el intercambio de información y la colaboración en la procura de capturar fugitivos. Esta operación que se hizo hoy es un procedimiento que en realidad tiene su génesis en las tareas de inteligencia que realiza la policía uruguaya, estando atento justamente a los fugitivos que puedan tener la posibilidad de venir a Uruguay, y en base a eso hoy se ejecutó este allanamiento en la zona de Canelones. En el caso de Troche, de Sebastián Marcet, Mauro Troche, Gianina Troche, Diego Marcet, que son los 4 que nosotros tenemos principalmente como objetivo a nivel de Uruguay, están requeridos por la justicia paraguaya por la investigación que surgió en el año pasado. Desde marzo del año 2022 existe la requisitoria a nivel internacional emitida por Paraguay, y en ese contexto que actúa la policía uruguaya, en lo que es cooperación internacional. Y bueno, como lo hicimos con el caso de Morábito en la recaptura, Uruguay trabaja fuertemente en este tema. Si bien es una causa seguramente de mayor interés para Bolivia y Paraguay,
digo nosotros en el contexto regional, siempre colaboramos y estamos atentos y bueno, indudablemente que tenemos la experticia por el caso de recaptura de Marcet de trabajar estos temas y así se hacen. Y esto es producto de una de las acciones de la policía para capturar un fugitivo o a varios que están vinculados a una causa en Bolivia y en Paraguay. Bien, la fiscal Silvia Blanc de Pando dejó en libertad a García Troche, de 61 años, el suegro de Marcet. Sigue emplazado, es decir, sigue a disposición de la Fiscalía mientras se realiza el peritaje correspondiente a esta escopeta vieja que tenía y a estos elementos electrónicos. Lo que dijo García Troche es que hace años que no tiene información de Mauro, de su hijo, ni tampoco de su hija. Y recordemos esto, hay un pedido de captura internacional, obviamente por Sebastián Marcet, el líder y cabecilla de esta banda, pero también de su esposa, de Yanina García Troche, de su hermano, Mauro García Troche, del hermano de Sebastián Marcet, Diego Marcet, y también hay un pedido de captura internacional por Sebastián Alberti Rossi, que es el cuñado de Sebastián Marcet, que es la pareja de su hermana. Sobre esto también se le consultó a Juan Rodríguez qué posibilidad había de que el narcotraficante uruguayo haya venido a nuestro país. Y de hecho la información que nosotros manejamos en algún momento en MB Noticias es que Marcet, luego de que fue dejado en libertad de Emiratos Árabes Unidos, en algún momento ingresó a Uruguay con pasaporte falso. Pero veamos lo que decía Juan Rodríguez de Investigaciones de la Policía. Desde el punto de vista analítico policial, nosotros siempre decimos que existe la posibilidad de que cualquier delincuente fugado de la justicia y requerido internacional pueda llegar a territorio uruguayo, como la misma hipótesis deben tener los argentinos y los brasileros. Entonces, desde ese punto de vista y desde ese enfoque criminal, tenemos las alertas generadas, la inteligencia necesaria para trabajar y no descartamos nunca que pueda ingresar a territorio nacional. De hecho, siendo buscado en toda la región, podría ser una posibilidad. Y bueno, el mensaje es que la policía trabaja, que la policía está atenta y que la policía seguramente pueda aportar, como lo aportó ya a través del ministro, para que se pueda ubicar prontamente a cualquier fugitivo internacional. Bien, agradecemos al equipo y seguimos con otro tema que también tiene que ver un poco con la cuestión policial y con el Ministerio del Interior. El jefe de policía de Maldonado, Heródoto Ruiz, dijo que en un momento dejó de confiar en el ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien lo destituyó de su cargo de jefe de policía de Montevideo en el año 2020. Habló en FM Gente del departamento de Maldonado y dijo allí, con respecto a la situación de la que hablamos, que prefería no dar más detalles por respeto, según explicó Heródoto Ruiz, a la familia del jerarca fallecido y al sector político de Larrañaga. Ruiz fue impuesto como jefe de policía de Maldonado el pasado 2 de agosto por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien justificó la decisión en que el funcionario había tenido problemas con Jorge Larrañaga y no con él. Ruiz había sido destituido como jefe de policía de Montevideo tras reunirse sin permiso con el Frente Amplista Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Usted sabe muy bien que nunca hablé del tema, ni lo voy a hablar tampoco. En aquel momento fue por respeto al presidente de la República, porque fue una decisión personal del ministro y un problema prácticamente directo con él. Él tenía una manera de pensar, yo tenía otra. Después se da una situación muy clara de que ahora decía, ahora capaz que hablo. No, tampoco voy a hablar, porque ahora, aparte de respetar al presidente de la República, tengo que respetar a la familia de Larrañaga, principalmente a sus hijos, más que a uno de ellos o dos de ellos están con la política, y también tengo que respetar a Alianza Nacional. Lo que hizo el ministro Larrañaga está dentro de sus potestades. Él no confió en mí, y si no confía en mí, me tengo que ir. Y yo puedo decir lo mismo, yo ya no confiaba en él, y bueno, es lo mismo. O sea, no puedo seguir, no debo seguir, pero es lógico que yo me voy a seguir reuniendo con todos los ciudadanos de mi país. No le voy a preguntar de qué partido es, si es blanco, si es colorado, si es de Cabildo Abierto, si es Frente Amplista, porque yo me debo a todos ellos. Otro asunto, el senador Frente Amplista suplente Diego Olivera hizo un pedido de informes ante el Ministerio del Interior para conocer detalles del contrato de Juan Andrés Ramírez Saravia, que hace poco, recientemente, renunció
a su cargo de asesor, aduciendo que no tenía tareas para realizar. El legislador busca respuestas sobre las tareas que realizó, su remuneración y la persona a la que reportaba. Ha estado primero durante 2 años y medio en la dirección del programa de seguridad ciudadana, teniendo a cargo un programa específico en la zona de Casaballe Marconi, una de las zonas, como sabemos, que más está sufriendo la violencia y los homicidios y el agravamiento de la presencia de bandas criminales. Y que en estos últimos tiempos, con ciertos corrimientos que han habido de referentes en el Ministerio del Interior, ha empezado a ocupar una función de asesor en la cual, como él mismo dice, no ha tenido tareas más allá que enviar algunos correos y mails. Entonces, bueno, un pedido de informe para saber cuál era su remuneración, cómo es el vínculo contractual que tuvo, quién estaba encargado de su supervisión, saber si existen otras figuras de responsabilidad que estén en una situación similar, porque este es un ministerio que tiene recursos, pero son recursos que siempre son insuficientes. El personal policial ha mejorado sus remuneraciones, pero todavía siguen siendo insuficientes. Y por otra parte, los funcionarios de responsabilidad política son quienes tienen que dar el ejemplo. Otro asunto, un tribunal de apelaciones habilitó tomarle declaración anticipada a 6 testigos de crímenes contra personas uruguayas ocurridos durante la dictadura militar en Argentina, entre los que figuran los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Ese fallo, Natalia, que mencionaste, se entiende que es clave para el avance de la investigación. Investigación que, por otra parte, ahora tiene un año más de plazo para desarrollarse, producto de otro fallo judicial bien reciente. Las 6 personas que podrán dar su declaración por anticipado son Sara de León, Walter González, Ricardo Martínez Platero, Carlos Rodríguez Coronel, el histórico dirigente tupamaro Mauricio Rosenkopf y también Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Gutiérrez Ruiz y actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Todas tienen más de 80 años y en algunos casos problemas de salud y son consideradas testigos directos de los crímenes que se investigan. Sus declaraciones anticipadas se consideran muy importantes para esta investigación, ya que permitirán conservar prueba. El fallo del tribunal fue la consecuencia de una apelación presentada por las defensas de los imputados, los exmilitares Ernesto Ramas, José Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina. Este recurso llevó a que el juez en lo penal de 31º turno, Fernando Islas, suspendiera las audiencias de declaración anticipada que inicialmente se habían fijado para marzo. Además del fallo de apelaciones, en las últimas horas se conoció otro dictamen judicial vinculado a la investigación de los crímenes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y otras personas uruguayas víctimas del terrorismo de Estado que se encontraban en Argentina. En efecto, el juez Islas decidió prorrogar por 1 año la investigación de esos delitos, pese a la extensión del plazo para que transcurra la investigación. Según averiguó MBD Noticias, es posible que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, concrete las acusaciones en un periodo no mayor a los 3 meses. Les contamos que el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, Luis Mendoza, declaró pidiendo que más personas privadas de libertad puedan acceder a atención de salud mental o de problemas de salud mental y también de problemáticas de adicciones. Entiende que así se puede facilitar la rehabilitación y además prevenir el tráfico de drogas y la violencia en las cárceles. En el marco del seminario académico sobre uso problemático de drogas en privación de libertad que organizó el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación aseguró que de los 15.000 privados de libertad, solo 450 reciben atención en adicciones. Salud mental y drogas son 2 preocupaciones que tenemos con un gran porcentaje de la población carcelaria que tenemos que trabajar. Cuando recupere su libertad, esa persona tiene que haber sido tratado, porque sale a la vida y es difícil la reinserción social teniendo en cuenta que tiene esas adicciones. Y si no trabajamos toda una cadena, si no trabajamos en esas adicciones, esta persona va a salir y en la calle va a cometer delito porque precisa dinero para sus adicciones y va a cometer delito y ahí la reincidencia va a aumentar. Por eso nuestra obligación como institución de privación de libertad es la rehabilitación, y la rehabilitación pasa por trabajar con las personas privadas de libertad en adicciones y salud mental para cuando recuperen su libertad se pueda reinsertar en la sociedad.
Asimismo, el jerarca anunció que está previsto hacer un módulo especial en el COMCAR para tratar a 200 reclusos con problemas de adicciones. Y 2 mujeres privadas de libertad fueron secuestradas y torturadas por un grupo de reclusas de la cárcel femenina de Colón, hecho que está siendo investigado por la Fiscalía y por el Ministerio del Interior. El director del INR dijo que las víctimas recibieron asistencia médica, que fueron trasladadas a otro establecimiento penitenciario y que el caso está en manos de la fiscal Gabriela Fossati. El video con la agresión a una de las reclusas fue difundido por la revista Caras y Caretas en las últimas horas. El material es ahora objeto de investigación por parte del Ministerio del Interior y Fiscalía. La interna está comunicando, está haciendo sus declaraciones en acta en la investigación administrativa que venimos llevando, pero todas esas investigaciones está a cargo de la doctora Fossati. Lo que sí le puedo decir que una interna lesionó a 2 internas, una con más gravedad de la otra, que estaban alojadas en el establecimiento en el 5º piso. ¿Cómo están físicamente? ¿Están siendo atendidas? Están en perfectas condiciones y fueron trasladados para otro establecimiento, no están en la unidad 5. Ayer, por disposiciones mías, fueron trasladadas a otro establecimiento para resguardar también su integridad y toda la discreción que merecen en estos casos. Perdón, ¿y la agresora dónde está? La agresora está en la unidad 5. La agresora quedó en la unidad 5 y las 2 víctimas fueron trasladadas. ¿Se podrán fabricar vacunas en Uruguay? ¿Será eso lo que se quiere con este Instituto Nacional de Vacunas? Sería un gran avance, nos cuenta más Julieta Núñez Tomás en su informe de hoy. Julieta, ya diste el título y ahora empezás a responder esas interrogantes. Así es, compañeros. Bueno, la noticia, si queremos dar una, es que mañana se va a presentar las conclusiones del informe, el estudio de factibilidad que se le encomendó a la Universidad de la República a fines de 2021. En ese momento, en ese año, en medio de la crisis por COVID-19, la propuesta del rector Rodrigo Arim fue la creación de este Instituto de Vacunas y en conjunto con el Parlamento se acordó una implementación de recursos, digamos, para que se pudiera llevar a cabo este estudio de factibilidad. Este estudio finalizó hace un tiempo, estuvo bajo la mirada del decano de la Facultad de Química, Álvaro Mambrú, que trabajó en conjunto con personas de la Facultad de Química, también estuvo involucrado en el Instituto de Higiene y personas vinculadas a los estudios de implementación económica, en estos casos arquitectónicos y demás. Ese estudio terminó y trajo muy buenos resultados y eso es lo que conversamos hoy con el decano de la Facultad de Química. Están dadas las condiciones en nuestro país para que se pueda implementar un Instituto Nacional de Vacunas, pero que no trabaje únicamente en la creación de vacunas, sino también en la creación de otros medicamentos biotecnológicos y también en la generación y producción de test de diagnósticos. ¿Cuáles serían los beneficios para el país? Bueno, varios. Primero, uno, y que es muy importante, más allá de lo que podemos llegar a pensar en primer caso, que ahora vamos a hablar sobre eso, es que va a tener un impacto importante en los recursos humanos, en que no sigamos teniendo eso que conocemos como fuga de cerebros, que es que gente que se forma en nuestro país, que además es importante decirlo, tenemos un desarrollo científico en nuestro país, tecnológico-científico, y un desarrollo académico por parte de los profesionales y las profesionales de la ciencia que es súper importante. La gente quiere venir a estudiar a nuestro país. Lo que está sucediendo es que por no encontrar posibilidades de inserción en el mercado o de trabajo, o de profundización en el trabajo, se van a otros países. Entonces esto ayudaría a que se queden. Además ayudaría también a dar más puestos de trabajo con una buena remuneración, o ese por lo menos es el cometido, a generar productos de valor agregado, de alto valor agregado. Algo que saben que se habla muchísimo cuando hablamos de la producción en nuestro país, la necesidad de poder cambiar un poco ese signo y empezar a generar más productos de valor agregado. Este sería el caso con este tipo de medicación, pero además también repercutiría de alguna manera en un ahorro por parte del Estado uruguayo en lo que es, y eso en el proceso de la pandemia lo vivimos, sí, claro, en el proceso de comprar vacunas o de adquirir medicación con biotecnología, todas estas cuestiones que a veces las vacunas en sí, individualmente, su precio no es tan elevado, pero como se tienen que dar masivamente, sí generan un costo importante para el Estado. Pero además también el otro beneficio que generaría
dos más voy a nombrar, es la posibilidad de actuar rápidamente frente a determinadas emergencias que se puedan llegar a generar nuevamente, como lo fue la crisis del COVID-19. Sin tener que salir a comprar afuera. Exacto, pero además también pertenecer a una red regional que cada vez más se está afianzando en este tema, porque Brasil está produciendo sus vacunas, Argentina tiene una planta de elaboración, Chile está comenzando ahora ese proceso y ya se están teniendo reuniones a nivel regional para no para competir, sino para ayudarse mutuamente a ese proceso que nos puede llegar a ser mucho más barato, por ejemplo, tener un acuerdo comercial en la región y no tener que salir afuera cuando suceden este tipo de cosas. Es un país chico, Uruguay, y eso también le juega en contra en general, porque no puede comprar a la misma escala que países como Brasil, por ejemplo, que por supuesto logra negociar muchos mejores precios. Exacto. Y además nos metería en un esquema, no solamente en lo que tiene que ver con el negocio, sino en lo que tiene que ver con el intercambio de conocimiento también regional, que puede ser muy provechoso. Y tenemos las posibilidades de hacerlo y también tenemos las posibilidades económicas de que puedan venir personas a trabajar, si es necesario, recursos humanos del exterior para esta implementación. Esta discusión que surge de la pandemia también da la idea de pensar, bueno, capaz que en ese momento, en el momento de la pandemia, era súper importante tener un Instituto Nacional de Vacunas, pero ¿qué pasa en etapas normales? Eso fue lo que le consultamos al decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, y esto fue lo que nos contestó. Una crisis como la que vivimos sirvió como trampolín a la visibilidad pública, a que la población en general tome conciencia de la importancia de que un país como Uruguay tenga un instituto con estas características, que le dé soberanía, que le dé autonomía, que le permita integrarse regional e internacionalmente a redes de producción de este tipo de productos. Pero no es exclusivo. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo ahora es, en base a esa visibilidad ganada, estamos avanzando hacia lo que sería una producción que coloca a Uruguay en muy buena situación hacia lo que es el avance en el siglo XXI, en áreas que están ganando día a día en el mercado internacional, en unidades, en inversión y lo que sería también en producción, y también en áreas muy novedosas, en donde Uruguay, si no están dadas las condiciones, de nuevo lo va a mirar bastante de afuera. Entonces, la pandemia sirvió, dio visibilidad, pero en realidad nos queda clara la conciencia y visto el informe, realmente se llega a esa conclusión de que es una necesidad para el país en cualquier contexto. Después de ver y escuchar todo esto y lógicamente lo que Julieta nos contó, uno se pregunta cómo sigue para adelante el proceso. Bueno, Martín, debes estar pensándolo. Una de las cuestiones más importantes a resolver tiene que ver con el presupuesto, porque evidentemente la implementación del Instituto Nacional de Vacunas, con los requerimientos que tiene edilicios, tecnológicos y de recursos humanos, requiere un presupuesto. Pero además, hoy hablando con Álvaro Mombrú, también nos comentaba que hay una cuestión que tiene que ver con el registro, con los cánones que hay que pagar para ser parte de las comunidades de registro, las patentes. Las patentes, es también un costo importante para poder ser validado luego a nivel internacional. Así que el cálculo inicial, en su momento, cuando se había empezado a presentar esto, era 15 millones de dólares en un plazo de 3 años, de 2023 a 2025. Esto se vuelve a calcular con todas las necesidades edilicias, como estamos diciendo anteriormente, y con estas otras necesidades, y llega a una cifra que van a presentar mañana con un desglose de 30 millones de dólares. Esas son la necesidad, pero sin margen de error casi, para poder llevar adelante este instituto, para poder afianzarlo y empezar a trabajar. Así que esa es una cuestión importante. Está bueno decir en este contexto, porque se ha hablado mucho sobre el presupuesto y la Universidad de la República, que no es algo que entraría en esta rendición de cuentas, que es el último periodo en el que se puede hacer gastos incrementales. Va a ser algo que se va a tener que solucionar de alguna otra manera, ya sea con asociaciones que lo impulsen, con agencias nacionales, o bueno, esperando un próximo periodo de gobierno que pueda asignar recursos en un presupuesto. O sea, en 2025 recién sería, exacto. ¿No? Pero la idea es llegar ya a 2025 con la idea que se tiene al menos es llegar con algo avanzado. Y bueno, después hay que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué gobernanza va a tener
¿verdad? Bien, ¿Quiénes van a muy estar? importante. Muy importante. Esto fue un acuerdo que hubo entre el ODELAR y el Parlamento en el que también intervino el Poder Ejecutivo, pero es importante decidir, bueno, cuál va a ser el rol de la ODELAR, quiénes van a estar al frente de este instituto, ¿verdad? Que va a ser, que si bien hay un trabajo fuerte de la ODELAR, es un instituto nacional, ¿no? Claro. Excede... Sí, sí, prima lo técnico o lo político a la hora de tomar decisiones. Exacto, por ejemplo. todas esas discusiones hay que tenerlas. Ahora la pelota, digamos, está en la cancha del gobierno porque la UDELAR cumplió con su parte, que era hacer este informe de factibilidad y presentó esto. Ahora pueden empezar las negociaciones de, bueno, ¿qué les parece a ustedes? A ver qué tanto entra eso. También, otra cosa que hay que decir es dónde se va a instalar. Hay algunas propuestas de la UDELAR, hay algunos lugares que se pueden utilizar. Y bueno, también si se va a crear o no, por ejemplo, un consejo o una comisión que empiece a tomar estas decisiones o en qué órbita se van a tomar estas decisiones. Hay más testimonios, ¿verdad, Julieta? Sí, bueno, Álvaro Mombrú justamente explicando cuál es la esperanza, cuál es lo que esperan por parte de la ODELAR para el futuro de este instituto. Somos muy optimistas, realmente el resultado es muy prometedor, es muy alentador, lo consideramos un logro llegar hasta aquí, pero como toda meta del ser humano, llegamos hasta aquí, ahora nos gustaría seguir adelante y realmente es un deseo muy importante que tenemos desde la universidad de que este instituto sea una realidad. Y ahora cambiamos de tema, Natalia, porque el Senado aprobó por unanimidad solicitar al Poder Ejecutivo que suspenda los remates y la intimación de adeudos del Banco Hipotecario del Uruguay y también de la Agencia Nacional de Vivienda. Presidencia hará lugar al pedido y la medida se extenderá hasta que el Parlamento termine de analizar y votar una solución definitiva para 24.000 familias deudoras. En su comparecencia, García defendió el proceso licitatorio y dijo que desde hace 15 años todos los partidos coinciden en la necesidad de sumar este tipo de buques para garantizar la soberanía. En este sentido, dijo que los cuestionamientos de empresas perdedoras y los surgidos en la propia Armada sobre la pertinencia del astillero elegido son producto del juego de intereses económicos legítimos más que de problemas reales. En julio, el Ministerio de Defensa anunció que el astillero español Cardama ganó la licitación con la oferta más baja de unos $90 millones, pese a que en sus 100 años nunca construyó un buque militar. No estamos comprando buques de guerra, estamos hablando de patrulleros oceánicos que en este caso tienen agregados que permiten desplegar tareas marítimas, dijo García al minimizar la falta de experiencia específica del astillero. Posteriormente, a pedido de García, se pasó a régimen de sesión secreta para referirse a detalles de las lanchas. Ante esto, la presidenta de la comisión, Sandra Lasso, mostró su extrañeza con el pedido, ya que el señor ministro dijo que no estamos comprando buques de guerra. A su turno, el nacionalista Rodrigo Blas expresó preocupación por la elección de Cardama. He leído en la prensa respecto de la experiencia con la empresa a quien se le compra. Ahí sí creo que cambian determinadas ecuaciones. Me gustaría saber si es verdad que nunca hizo algo similar, dijo el nacionalista. Este martes, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa volvió a defender la compra de los patrulleros OPB. Bien, lo que estábamos viendo entonces era la posición del Frente Amplio que aguardará la resolución del Tribunal de Cuentas antes de pronunciarse sobre este proceso de compra de 2 lanchas patrulleras por parte de la Armada. Y ahora sí nos metemos en lo mencionado antes, la decisión por unanimidad, es decir, votos de todos los partidos a nivel del Senado para pedirle al Poder Ejecutivo, que está de acuerdo con esto se puede adelantar, que suspenda los remates y la intimación de adeudos del Banco Hipotecario y de la Agencia de Vivienda. Sería absolutamente injusto, cruel, que faltando tan pocos días para solucionar, o un mes para solucionar el tema, alguna gente perdiera la casa en un remate y a veces viniendo al día, a veces habiendo cumplido todo, pero frente a esa circunstancia de que cuando llega el momento del colgamento no se puede hacer el juicio, la refinanciación con una cuota accesible, muchas veces nos encontramos con que allí en ese momento, viniendo pagando todo, el deudor cae en una situación de falta de pago y viene al remate. Entonces
De verdad que tenemos que hacer el esfuerzo, el Poder Ejecutivo lo va a hacer, acá no hay cambios de reglas de juego, acá no hay refinanciaciones por ley, acá es el Estado titular de su banco hipotecario y es el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, titular de un fideicomiso que administra la ANB, los que tendrían que pedir la suspensión de los remates. Hay acuerdo general para eso y se va a hacer. La Cámara de Representantes le pidió al Poder Ejecutivo que extienda el seguro de paro para las y los trabajadores de las empresas de Supergas, Río Gas y Acodic. La iniciativa fue votada por todos los partidos, primero en la comisión y luego en el plenario, con una excepción por 6 meses. Es un conflicto, bueno, con mucha notoriedad y algunos entendemos que lo específico de este conflicto es la intransigencia de las empresas a la hora de negociar. Entonces nos parecía necesario, oportuno, esta excepción, esta extensión del seguro de paro. ¿Por cuánto tiempo va a ser? ¿A cuántos trabajadores llamar? Sí, bueno, en la minuta solicitamos 6 meses. Eso lo va a terminar definiendo el Poder Ejecutivo, pero solicitamos la versión máxima. Los trabajadores directos son 12 entre ambas empresas. Si contamos en los tercerizados, que aspiramos que así sea, se duplica. De todas formas, cuantitativamente no es significativo para el BPS para asumir estos costos, pero nos parece aparte un mensaje político importante por cómo se fueron dando las negociaciones y por la intransigencia. Seguimos en el ámbito parlamentario porque autoridades del Ministerio de Industria y de ANCAP concurrieron hoy a la Comisión de Industria del Senado y en ese marco la Federación de Trabajadores de ANCAP se movilizó en las afueras del Palacio Legislativo. Sindicato de ANCAP que está haciendo un paro de 24 horas en esta jornada por lo que definen como privatización, por lo menos de un sector del ente, producto de los planes que son acompañados y que ya están en marcha por el oficialismo de asociar al negocio del Portland con una empresa privada. Lo que ha sido la última gestión de las plantas de Portland, la falta de insumos, la falta de inversión mínima para el funcionamiento de la misma, la falta de personal, la falta de políticas también agresivas en cuanto a lo que es el mercado y también nuestra discrepancia con este pliego licitatorio, donde claramente allí no se contempla el objetivo de mejorar la gestión de las plantas porque el requisito de inversión que se le exige al privado es mínimo, es un máximo de 41 millones de dólares. Hoy sabemos que además ANCAP se compromete a capitalizar en 50 millones de dólares cuando se ha dicho de que no era posible llevar adelante una inversión a manos de ANCAP en el Portland. Bueno, en caso de privatizarse sí va a capitalizar y va a capitalizar incluso en un margen superior. Y ni que hablar con lo del tema de los puestos de trabajo. Se planteó de que los puestos de trabajo estaban asegurados y hoy por hoy hay una propuesta de incentivos que en realidad promueve que cuanto más joven se abandone el puesto laboral, mayor será el incentivo a que dejen los puestos laborales. Más allá de que de fondo nosotros no estamos de acuerdo con este procedimiento porque entendemos de que un procedimiento que tiene que ver con recurso natural por entre 40 y 100 años tiene que pasar por el Parlamento, de todas maneras respecto al pliego que está presentado hay varias cuestiones que no contemplan siquiera los objetivos que se plantean por parte de este directorio. En caso de no ser así, también tenemos pensado llevar adelante algún tipo de propuesta de reforma constitucional. Entendemos que es un camino más largo, lo deseable sería que se pueda resolver en este periodo, en esta legislatura. En el marco del paro general del PIT-CNT, nuestra federación va a llevar adelante el paro como un paro general, no parcial, sino un paro general de 24 horas y allí tenemos planteado que sea un paro sin guardias gremiales, lo cual puede conllevar lo que es la parada total de la refinería de La Teja. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. ¿Y qué dice del tema del que veníamos hablando el directorio de ANCAP? ¿Y qué dice el Ministerio de Industria, Energía y Minería? Entre otros asuntos, con eso viene Martín Duarte, que convoca desde el móvil parlamentario de hoy. Adelante, Martín.
Así es, Martín, porque eso sucedía en las afueras del Palacio Legislativo, aquí sesionando dentro de la Comisión de Energía e Industria. Estuvieron, como ustedes decían, presentes el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, que se refirió a este tema en particular, que el gobierno sigue adelante con el pliego de licitación. Esta asociación de un privado con ANCAP en el negocio de Portland que analizan como necesaria y que de alguna forma da respuesta a los últimos 20 años de pérdida de ANCAP. Así se refería el ministro. Bueno, el gobierno de todo está preocupado por esta situación que ya lleva más de 20 años de pérdidas sistemáticas de la división Portland de ANCAP, y la solución que le ha encontrado después de mucho trabajo en conjunto, mucho trabajo en particular del directorio de ANCAP también, que ahora después puede profundizar, es que la solución viable es conseguir un socio que nos aporte acceso a mercados regionales para poder aumentar el volumen de producción y también tecnología e inversión para poder bajar los costos de producción. Y esa solución es a través de una asociación con un privado que nos pueda aportar esto, acceder a mercados que si no, el ANCAP solo no puede acceder, pero también tecnología, inversión, dinero, y en este proyecto estamos apoyando a ANCAP en todo este camino, que creemos que es el único viable para rescatar un negocio que hace 20 años es un problema que el gobierno con mucha responsabilidad quiere resolver. ¿Tuvieron la posibilidad de analizar el proyecto de ley del senador Núñez que plantea que la asociación con un privado tenga que pasar por el Parlamento? Bueno, el proyecto de ley pueden presentarse a nivel de legisladores y es una decisión del Poder Legislativo. Nosotros sí sabemos que en el marco legal actual, ANCAP está habilitada a que una de sus subsidiarias se asocie con un privado por el marco legal vigente, que ya lleva muchos años y hay muchos casos, además, de subsidiarias de empresas públicas que se han asociado en el pasado. Desde el directorio de ANCAP, Alejandro Stepanisic, que también estuvo compareciendo en la comisión, se refirió a lo que escuchábamos recientemente por parte del gremio de FANCAP, en particular a que los 50 millones de dólares que denuncia el gremio aportaría ANCAP para capitalizar justamente esta asociación con un privado, y por otro lado 10 millones de dólares que se utilizaría en el plan de incentivos justamente para los trabajadores, daría esa sumatoria, esos 60 millones de dólares a grosso modo, para que quedara dentro de manos de ANCAP el negocio de la industria. El sindicato dice, bueno, tomemos ese dinero y de alguna forma generemos inversiones en la propia estructura de ANCAP para llevar adelante y no tener que asociarnos con privados. De este tema se refirió justamente Stepanisic, haciendo algunas precisiones según lo que entiende el directorio de ANCAP. La capitalización de 50 millones de dólares que estamos previendo hacer es simplemente un cambio contable de cuentas a cobrar que tiene ANCAP, que pasaría a inversiones temporarias en otras empresas, o desde el punto de vista de Cemento del Plata, pasar un pasivo comercial a patrimonio. Ese pasivo comercial se generó en el año 2010-2012, cuando ANCAP debió haber capitalizado Cemento del Plata para llevar adelante la obra de construcción de la planta de Calde 33. Y en aquel momento ANCAP decidió hacerlo a través de un financiamiento comercial. Para todos los que saben algo de contabilidad, no es razonable financiar una obra de estructura con pasivos comerciales, ¿sí? A tal punto que esos 50 millones de dólares, desde aquella época, Cemento del Plata no los puede pagar. Entonces es una regularización contable, no significa flujo de dinero, no va a poner ANCAP 50 millones de dólares en efectivo para capitalizar Cemento del Plata. El plan de incentivos tenemos un número del orden de magnitud de menor a las pérdidas del año pasado. Y esa plata entendemos que es muy bien gastada, muy bien invertida, porque estamos... 10 millones de dólares. Puede ser más porque también contemplamos a los empleados permanentes de los contratistas en el plan de incentivos. El plan de incentivos tiene una parte de funcionarios y una parte de empleados de los contratistas. Pero nosotros estamos promoviendo que la mayor cantidad de personas vaya a trabajar a la nueva empresa, no que quede sin trabajo, sino que vaya a trabajar. Por último, el senador José Núñez del Frente Amplio estuvo participando de esta comisión y a su salida se refirió básicamente a dos temas. Uno, el que preocupa también al sindicato de ANCAP, que tiene que ver con las fuentes laborales. Según el senador, bueno, esta asociación con privados no garantiza las fuentes laborales futuras justamente a través de lo que es el pliego. Y por otro lado, hizo referencia a un proyecto que él presentó el pasado 1 de agosto, donde
donde de alguna forma se contemple un poco ese pedido también de FANCAP de que una resolución de esta magnitud no quede en manos del directorio de ANCAP y tenga que pasar necesariamente por el Parlamento. ¿De qué estamos hablando? De esta asociación, de una empresa privada justamente con un ente estatal. En la asociación no hay ninguna obligación de absorber al personal que actualmente está en ANCAP, ni a los funcionarios públicos, ni al personal tercerizado, y queda claro que los compromisos que pueda asumir la empresa que se asocie con ANCAP de absorber personal, bueno, no hay ninguna garantía de por cuánto tiempo sea, ¿verdad? O sea que la empresa puede absorber a un personal por el primero, por el segundo año y luego cesarlo. Tampoco allí tenemos garantías de estabilidad. Núñez, ante ese escenario, ¿el Parlamento puede poner algún recurso? Usted ha presentado un proyecto en su momento en torno a las definiciones de este tipo de asociaciones. Ahí está. Nosotros presentamos un proyecto de ley, lo presentó el Frente Amplio, a una iniciativa nuestra, sí, pero es de la bancada del Frente Amplio. Está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores y esperemos que se analice a la brevedad. Si ese proyecto prosperara, una asociación como esta debería ser tratada en el Parlamento Nacional. ¿Es viable que se pueda justamente detener las licitaciones cuando ya el ministro dijo que va todo avanzado? La decisión del Poder Ejecutivo está clara, pero la soberanía, la representación de los electores está en el Parlamento Nacional. ¿Los plazos dan, los tiempos dan? Sí, los tiempos dan si hay voluntad política de llevarlo adelante. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Otro asunto, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social le entregó una nota al directorio del Banco de Previsión Social del BPS denunciando malas condiciones de trabajo, reclamando que se incorpore más personal y estableciendo que en las condiciones actuales hay un caos en el funcionamiento que no permite atender de forma correcta a la ciudadanía. Nosotros no estamos reclamando aumento de sueldo, no estamos reclamando aumentos de partidas, lo que sí estamos pidiendo que el BPS pueda darle respuestas claras a la gente, que la gente cuando se acerca a BPS pueda tener sus trámites en tiempo y forma, que con el personal que tenemos no estamos dando abasto para poder atender a toda la población uruguaya. Se retiraron más de 600 compañeras y compañeros, no hay reposición de personal, es decir, hay una falta de previsión sobre determinadas cosas, sobre los concursos, sobre que los sistemas informáticos no están funcionando, no tenemos impresoras en algunos lugares que se atiende el área de la salud, no hay papel para las camillas, no hay alcohol, y no es un problema de BPS en este caso, sino que hace que se demora en proporcionar ese tipo de cosas. Estamos mediante un caos dentro de BPS. En otro orden, este jueves el PIT-CNT definirá la postura que tomará sobre la posibilidad de convocar un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social, donde existen dos posturas, una que apunta a plebiscitar toda la ley y otra que defiende la Asociación de Trabajadores, que busca derogar algunos artículos. Tenemos 3 puntos: el no aumento de la edad jubilatoria, el subir la jubilación mínima a un salario mínimo y lo más importante, que es la derogación de las AFAP. Bien, día de análisis político con el sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Y veíamos recién en la nota anterior que mañana habrá definiciones por parte del PIT-CNT sobre si finalmente se convoca o no a un plebiscito para cambiar, para derogar esta ley que reforma la seguridad social o esta reforma previsional, como se ha llamado. ¿Qué pasa con esto? ¿Será, no será? Bueno, ahí más o menos en el informe se mencionaba. Efectivamente, hay 3 posiciones, ¿no? Tenemos una primera posición que es la que defiende e impulsa la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, donde aparece también lo que llama el Grupo de los 8, la coordinadora de sindicatos, y aparece también la Federación de Funcionarios de la OCE, ¿no? Que lo que busca es justamente derogar las AFAPs, establecer constitucionalmente la edad de jubilación, la edad máxima de jubilación, y el aumento de las jubilaciones mínimas por encima del promedio de las jubilaciones, además de derogar o anular lo que es la ley que se impulsó en este gobierno.
Acá, que después vamos a retomar un poco el vínculo con el Frente Amplio, dentro de estos sindicatos hay un peso importante de la Unidad Popular también. No es solamente el vínculo con el Frente Amplio, sino que hay un impulso también de Unidad Popular en esta línea. La segunda posición que aparece dentro de los sindicatos, dentro del PIT-CNT, es la que busca una ley, el impulso de un plebiscito para dejar sin efecto la ley que se impulsó en este gobierno, la ley 20.130 de jubilaciones y pensiones. Solo eso. Solo eso, ¿no? Que en realidad es dejar como estaba antes, ¿no? Básicamente. Y ahí el impulso viene del lado de la corriente Gerardo Cuesta, donde está la UNRWA y el ZUNCA, vinculados al Partido Comunista del Uruguay, y el impulso más fuerte inicialmente fue del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Bien. Y hay una tercera posición dentro del propio PIT-CNT, que es la de no ir a un plebiscito. Y ahí aparecen los sindicatos estatales, aparece articulación, aparece en lucha, donde están vinculados a otros sectores del Frente Amplio de convocatoria de la vertiente, ¿no? Es decir, gente que como José López más vinculada a Lima, es decir, hay otros sectores o sindicatos que están vinculados a sectores del Frente Amplio que están en una línea más por diferencias tácticas que por diferencias estratégicas o de fondo con respecto a la reforma, ¿no? Es decir, la conveniencia o no de impulsar un plebiscito en esta coyuntura, es decir, de cara a una electoral, a ver, que los plebiscitos siempre están de alguna forma atados a los años electorales porque se hacen junto con las elecciones nacionales. Bien, una de las cosas que ha surgido, que lo han dicho varios analistas y también desde algunos dirigentes del Frente Amplio, es si esto puede llegar a afectar, o sea, en la medida en que si el PIT-CNT resuelve llevar adelante este plebiscito, lo hablábamos ya hace algunos días, ¿cuánto puede afectar la campaña por las elecciones del Frente Amplio? Y el Frente Amplio internamente ya ha ido tomando algunas posturas. Bueno, lo primero, por ahora, no ha habido posturas a favor del plebiscito. Es decir, todavía no se ha manifestado ningún sector del Frente Amplio a favor de impulsar una recolección de firmas para ir a un plebiscito constitucional. Lo que está más cerca son declaraciones de Andrade y de algunos dirigentes del Partido Comunista tendientes a apoyar la acción del movimiento sindical o de parte del movimiento sindical. Es una de las incógnitas que hay primero para despejar. Ha habido, sí, declaraciones en contra de esa posición. El MPP, por ejemplo. El MPP, convocatoria, vertiente artiguista han sido los que por lo menos se han manifestado expresamente en contra de esa posibilidad. Entonces, lo que resta ver es, del lado del Frente Amplio, si toma una postura como Frente Amplio o si hay sectores del Frente Amplio que se sumen o no a una posible campaña de recolección de firmas y un plebiscito. Ya ha sucedido otras veces, por supuesto. Y también lo que ha sucedido de alguna forma, por eso hay que ver cómo se termina definiendo, pero el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración tuvo un proceso relativamente similar, es decir, surge desde los movimientos sociales y el Frente Amplio decide. En este caso no aparece tan claro porque las posiciones contra esa iniciativa están siendo bastante sólidas, por lo menos de una parte, es decir, no parece claro que esto pueda desencadenar o desembocar en una resolución específica del conjunto del Frente Amplio como partido a favor del plebiscito, cosa que no se descarta tampoco. Pero en principio parece poco viable que hoy se pueda resolver en ese sentido. Bien, seguramente porque hay una gran diferencia con respecto al plebiscito, al referéndum contra la LUC, que es el momento, ¿no? Bueno. Estamos ingresando al momento de la campaña electoral y esto se votaría en el mismo momento con todo lo que eso significa. Dejar de lado parte de la campaña, tener que apoyar de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con o sin plebiscito? Bueno, primero la definición del PIT-CNT, si va como PIT-CNT en su conjunto o si deja en libertad y que haya algunos sindicatos integrantes del PIT-CNT que sean quienes impulsen. Lo segundo es si el Frente Amplio decide ir como partido o no y si deja libertad a sectores que puedan llevar adelante una recolección.
Pero lo que tú decías, efectivamente, el momento y además lo que se ha ido planteando como pre-campaña. Es decir, bueno, la recolección de firmas lleva adelante o necesita que una fuerza militante que recolecte las firmas. Sí. Después, si se llega a las firmas, es poner en la campaña electoral este tema arriba de la mesa. Y en esto, lo hablábamos hace un mes, ¿no? Bueno, ¿qué posición termina tomando el Frente Amplio si se llega a estar el plebiscito? Y una parte del Frente Amplio apoya y otra no. O todo el Frente Amplio apoya. Son definiciones estratégicas. ¿Cuánto esto es el eje central de una campaña electoral? Claro. Y cuánto son otros temas que se quieren poner arriba de la mesa. Y eso hace a todo el diseño de la campaña. Previa, es decir, la pre-campaña, digamos, o lo que pueda pasar durante la recolección de firmas, pero después que está convocado el plebiscito, cambia también las dinámicas. Sí, claro. Y además, el resultado del plebiscito también hace a las posibilidades o cómo se enfrenta el Frente Amplio, no solamente en ese transcurso de campaña hasta octubre, sino qué es lo que sucede durante fin de octubre y durante noviembre. Es decir, bueno, no es lo mismo. ¿Cuánto le pesa para un balotaje, por ejemplo? No es lo mismo ir, claro, a una segunda vuelta con un plebiscito apoyado por el Frente Amplio que no alcanzó la mayoría para ser aprobado, o cuánto sí se aprueba, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo. En 2009 ya sucedió. Sí. Hubo 2 plebiscitos apoyados por el Frente Amplio, ninguno de los 2 se aprobó, y sin embargo no afectó al Frente Amplio, pero con una diferencia sustancial. No era un plebiscito que iba contra decisiones de gobierno, ni que afectaran al gobierno, sino que eran decisiones más de fondo, ¿no? Es decir, bueno, anular la caducidad contra o el voto en el exterior. Leyes ya existentes desde hacía tiempo. Eso cambia las dinámicas. En este caso, si el Frente Amplio se suma a una campaña de plebiscito, está haciendo el Frente Amplio en su totalidad con una decisión de gobierno. Contra la oposición, claro. Contra el oficialismo, ¿no? La oposición contra el gobierno. Exactamente. Y lo último es que, esto de llevar adelante un plebiscito implica también diseños de campaña distintos, ¿no? Y no es lo mismo una campaña que genera o busca generar una esperanza de que si el Frente Amplio gana, va a convocar a un gran diálogo social para modificar, que hacer una campaña diciendo vamos a votar esto para anular lo ya existente y descartando de alguna forma el otro paso, ¿no? Un cambio en el programa básico. Exactamente. Bien, muchas gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Ya sigue Martín. Y seguimos, cambiando de tema, porque el senador frente amplista Charles Carrera presentó 2 solicitudes de acceso a la información vinculadas a los controles del Estado sobre las sociedades anónimas deportivas. Y lo hizo en un contexto en el que, a través del presente, el actual proyecto de ley de rendición de cuentas, se plantean modificaciones en el funcionamiento de ese tipo de sociedades. El pedido del senador del Frente Amplio, dirigido a Presidencia de la República y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, incluye 5 preguntas sobre el funcionamiento, regularidad jurídica, cumplimiento con las normas deportivas, impositivas de las sociedades anónimas deportivas y cuántos procedimientos se realizaron sobre estas instituciones. Las SAD adquirieron relevancia en el ámbito del fútbol uruguayo debido al interés de grupos extranjeros dispuestos a invertir en la compra de clubes con esa forma jurídica, aprovechando la exoneración tributaria que otorga la legislación vigente. En la rendición de cuentas se incluyen 9 artículos que modifican estas disposiciones. En este marco, el abogado Leonardo Costa, especialista en prevención del lavado de activos, señaló en comisión que la incorporación de la SAD como sujetos obligados frente a la ley de lavado de activos era una exigencia, una urgencia, ya que a diferencia de las asociaciones civiles, no se sabe quién las financia. El abogado planteó la necesidad de que paguen un dividendo, ya que el fútbol es un negocio de riesgo por reputación y lavado. En este sentido, Costa se refirió a lo ocurrido en Bolivia y antes en Paraguay con el caso Marcet, lo que demuestra cómo las organizaciones criminales pueden comprar un club o una organización deportiva. Por eso, se debe gravar el dividendo, además de mantener la estructura actual de gobernanza de las SAD y que tenga de 5 a 15 personas directoras y no bajarlo a 2, como plantea la rendición. Según Costa, esto representa una debilidad en cuanto al control de estas instituciones. Los argumentos presentados por Costa ante las y los legisladores fueron el eje del pedido de acceso presentado por el senador Carrera. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Un hecho horrendo marca la previa de las elecciones PASO en la Argentina. La muerte de una niña de 11 años a mano de dos personas que quisieron robarla generó un debate sobre la seguridad. Esto ocurrió en las últimas horas y todas las actividades proselitistas fueron suspendidas a raíz de este trágico episodio que pone una vez más en tela de juicio la situación de la violencia que se ve en las calles. Morena Domínguez iba llegando a su escuela y fue abordada desde una moto por dos hombres para robarle su mochila cuando fue arrastrada recibiendo un golpe en la cabeza que derivó en su muerte en el Hospital Evita de Lanús en la provincia de Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos. Por el momento hay 7 personas detenidas y aunque inicialmente un chico de 14 años confesó haber participado en el ataque, después cambió su declaración y las acusaciones recaen sobre 2 hermanos ya detenidos de 25 y 28 años. Tras conocerse el ataque, los principales aspirantes a la presidencia argentina que este domingo compiten por oficializar su candidatura anunciaron la suspensión de varias actividades proselitistas que tenían previstas para hoy y mañana, coincidiendo con el cierre de campaña hacia las elecciones internas de este domingo. El precandidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa, quien iba a protagonizar un evento en La Plata, suspendió la actividad y pidió justicia, mientras que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, también suspendió sus actividades, explicando que nada devolverá la vida de Morena, pero que el crimen no quedará impune. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que suspendió la actividad que preparaba para este jueves precisamente en Lanús y que tiene un discurso duro y represivo respecto a su combate al crimen, expresó en su cuenta de Twitter su acompañamiento y apoyo a la familia de la niña, manifestando que así no se puede vivir y que esto no da para más, al tiempo que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato, dijo que no hay palabras para tanto dolor y también exigió justicia. La policía brasileña detuvo a Silvinei Vázquez, que era el jefe de la policía rodoviaria de Bolsonaro y que fue el jefe que ordenó, recuerden ustedes, en las elecciones de octubre en el balotaje, detener los vehículos para ser requisados, sobre todo en las zonas del país donde las encuestas marcaban una preferencia por Lula. Esto se enmarca dentro de una investigación que se está siguiendo no solo a Silvinei, sino a todas las personas que participaron en lo que se entiende fue un intento de golpe de Estado en enero de este año. La policía brasileña detuvo este miércoles de manera preventiva al exdirector general de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vázquez, en una operación que investiga una supuesta injerencia en la segunda vuelta del 2022 para beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro. Los hechos señalados se remontan al pasado 30 de octubre, día en que Bolsonaro, entonces presidente, se jugaba la reelección frente a Lula da Silva, quien terminó ganando por un margen ajustado, cuando el ahora detenido ordenó durante la jornada electoral operativos de registro de vehículos con votantes para intentar entorpecer el ritmo del tránsito hacia las casillas de votación, especialmente en el nordeste, un tradicional bastión de Lula que lideraba las encuestas. El ex jefe policial, quien antes del episodio había pedido el voto para Bolsonaro, está acusado de delitos como prevaricación y violencia política y fue detenido en Florianópolis en una operación autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre G. Moraes, quien el mismo día de las elecciones ordenó interrumpir los registros vehiculares en las carreteras. Vázquez fue el primer interrogado en junio por la comisión parlamentaria que investiga los ataques a las sedes de los 3 poderes en Brasilia a manos de bolsonaristas radicales el pasado 8 de enero, al tiempo que los agentes deberán ejecutar otras 10 órdenes de búsqueda y registro en domicilios de funcionarios en 4 estados del país por el mismo tema. Y les contamos que ANEP inició una investigación tras las denuncias de un grupo de familiares de estudiantes de la escuela número 161 de Sayago sobre la intoxicación sufrida en mayo por 80 niños y niñas que asisten al comedor del centro de estudios. Las autoridades comunicaron que se activaron acciones con la empresa proveedora a través del ingeniero químico y el personal de nutrición asesor del programa de alimentación escolar. También se inició una investigación administrativa a efectos de esclarecer los hechos. Además, desde ANEP se informó que se realizaron análisis microbiológicos y controles sensoriales en las escuelas atendidas por la misma empresa en el mismo día y que estos procedimientos descartaron cualquier implicancia de los alimentos brindados con la intoxicación denunciada. En otro asunto, el secretario de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, Diego Rodríguez, dijo que las empresas vinculadas al tabaco están haciendo lobby. Y lo dijo en el siguiente contexto. Recordemos que ayer la Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos le pidió a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, tener representación en la Comisión Asesora de Control del Tabaco.
Nos preocupa un poco lo que está sucediendo, no es de ahora que están haciendo, nosotros consideramos que esto es lobby, es estrictamente lobby que están haciendo los distribuidores de tabaco. Según el convenio marco que Uruguay ratificó bajo el gobierno de Valle en el 2004, ese propio convenio los define como industria. O sea, estamos hablando de que la industria está solicitando ingresar a un ámbito de decisión que decide las políticas de tabaco. O sea, la industria tabacalera decidiendo las políticas de tabaco. Nos sorprende porque nosotros creemos que el Estado, el Poder Ejecutivo, había aprendido un poco de lo que ya pasó con el empaquetado neutro, ¿no? Donde el propio presidente admitió de que estaba escuchando a las tabacaleras. Ahora estamos viendo que el Ministerio de Salud Pública pareciera estar escuchando a las tabacaleras, pero no solo eso. Nos sorprendió ver la afinidad del subsecretario del Ministerio de Salud Pública con estas personas, dado que, por ejemplo, cuando salen de la reunión de ayer, esta persona, representante de los distribuidores, le dice, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? La verdad que nos está preocupando bastante retrocesos en las normativas. No sé, hace poco recién se definió la directora del programa, pero estuvo tiempo sin definirse. Ha dejado de reunirse la propia comisión en la que están pidiendo integrar, ha dejado de reunirse, hasta ya van 2 reuniones que no se realizan. Otro tema, desde la Fundación Gonchi Rodríguez se destacó la importancia de los radares para tener un sistema de tránsito seguro. El asunto está en debate y ha generado polémica desde que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas decidió instalar 112 nuevos radares en las rutas. Lo que tenemos que entender es que en realidad los radares son una herramienta y la fiscalización está demostrado que es una de las únicas formas de contribuir al cambio de comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, más allá de dónde se coloquen los radares, que es importante definir, ¿no?, en qué puntos van a ser, tenemos que entender que es una forma de control y el control es necesario. Montevideo ha sido uno de los ejemplos que tenemos en Uruguay de que ha logrado descender la tasa de fallecidos y lesionados graves en siniestros de tránsito. Muchas gracias con mucho éxito, gracias a la colocación de estos radares que tiene Montevideo y que otros departamentos han llevado adelante. Canelones tiene también, Maldonado tiene también y ahora el Ministerio está instalando en las rutas. Es un proceso que quizá en Uruguay recién está comenzando, ¿verdad? En otros países, incluso en Chile, tuvieron que específicamente crear una ley porque estaba prohibido por ley poner radares en Chile. Entonces vamos hacia ahí. Nos falta, sin duda nos falta control, nos falta fiscalización. Algunos son radares, pero no pueden ser solo radares porque el radar solo mide determinados elementos. Mide la velocidad, mide si yo cruzo en roja en un semáforo, pero no mide, por ejemplo, si vengo habiendo tomado alcohol o si no uso el cinturón de seguridad. Tenemos que copiar a los países que están haciendo bien las cosas. Son los países, en general, los países europeos o los países nórdicos, que tienen mucha fiscalización, pero también tienen otros elementos. Tienen mejor infraestructura, tienen mejores vehículos. Tenemos que avanzar hacia ese lado. Bien, ya nos vamos. Repasamos rapidito los datos del tiempo antes de irnos para la zona metropolitana. Empezamos por lo previsto por Inumet para mañana, jueves 10 de agosto, en capital y cercanías, 11 la mínima, 20 la máxima y por la noche nuboso y cubierto con probables precipitaciones. Solamente el jueves porque el viernes seguirá nuboso pero sin probabilidad de lluvias, una mínima de 10 grados y una máxima de 16. Tampoco se espera que llueva el día sábado 12 de agosto, eso sí bajan las temperaturas, 6 la mínima, 13 la máxima. Bien, nos vamos, pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya llega Lado B y luego la letra chica. Hecha la invitación, que pasen bien.